Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como sabes, mi querido amigo, hacemos meditaciones y luego encantadísimos venimos aquí a compartirlas contigo. Si ves que algún día no hemos hecho alguna meditación, te invito de verdad a entrar al canal. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en YouTube. Estos vídeos los hacemos en directo, así que no hay nada tocado aquí, no hay nada cambiado. Antes editábamos los vídeos, pero se hace muy largo la cosa y la verdad que no. Se hace muy largo y no tenemos mucha experiencia con esto. Entonces lo que hacemos es hacer los vídeos en directo. Bien, luego los publicamos y el Señor obra en los corazones, porque el que hace la obra es el Señor. Nosotros somos unos instrumentos que Él usa. Si ves alguna cosa del vídeo y dices, wow, ¿y eso qué es? Pues entiende que los hacemos en directo, que no tenemos mucha experiencia y lo hacemos para la gloria de Dios, por su gracia, ¿verdad? Tú quédate con la palabra, que es lo más importante aquí. Soy la evangelista que el Señor usa aquí para traerte las meditaciones, así que coge tu Biblia, vamos a seguir meditando este libro de Lucas. Hoy vamos a meditar el versículo desde el 15 hasta el 24. Decirte, mi querido amigo, que ayer descubrimos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Ya lo sabes tú también, ¿verdad? Que esta fiesta no se celebra el nacimiento de Cristo porque en la Biblia no pone cuándo nació Jesús. Entonces nosotros seguimos ahí indagando, porque la Biblia es nuestro manual de instrucciones, no por lo que dice la gente, sino por lo que está escrito, porque esta es la palabra de Dios. Coge tu Biblia, no vamos a hacer este vídeo largo, que el vídeo de ayer nos salió 20 minutos fuerte, salió súper largo. Pero este vamos a hacerlo cortito, vamos a leer rápido y tú puedes repetirlo las veces que quieras. Vamos allá, dice así la palabra de Dios, leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Hasta Belén. Jesús no es de Palestina. Jesús no es árabe. Jesús era judío. Jesús no es de Palestina. Jesús no es de ninguna parte de esta. Jesús era judío. Vivió como judío y creció como judío y murió como judío. ¿Vale? Así que no le metan cosas. Ahí vemos que los pastores aquí que anunciaron fueron a Belén. Belén de Judea. Y dijeron, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vamos a pasar al 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ayer dijimos que vimos que el pesebre era un sitio seguro donde comían los animales. 17. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Contaron que hemos visto, vino primero un ángel y luego legión de ángeles estaban ahí glorificando a Dios. Vamos a pasar al 18. Y todos los que oyeron se maravillaron, de lo que los pastores les decían. 19. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. María era una mujer con mucha sabiduría. Seguimos aquí con las alergias. Vale, las meditaba, las guardaba y las meditaba en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora vamos a pasar al 21, que es la presentación de Jesús en el templo. Versículo 21 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recuerdas que el ángel se le aparece a María y le dice el nombre que tiene que poner al bebé. Vamos a pasar al 22. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, escucha,
cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, luego te lo voy a leer también, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23. Eso es como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Ahora vamos a ir meditando cada versículo bíblico que nos quiere decir todo esto, ¿verdad? Eso es lo que llamamos meditar, profundizar un poco más en la Biblia y entender lo que Dios nos quiere decir con cada versículo bíblico. Hemos dicho desde el 15. Vamos allá. Vamos a hablar primero de los pastores. Mi querido amigo, el tema lo hemos llamado presentación al Señor, ¿vale? Pero vamos a hablar de los pastores que fueron ahí apresuradamente, ¿verdad? Mira, el versículo 15 demuestra uno de los mayores honores en toda la historia humana. El Señor enviaría a ángeles solo a estos pastores humildes en exclusión a todos los demás. El Señor te puede escoger a ti, tú que nadie te considera, nadie te toma en serio. El Señor puede, el Señor no te menosprecia, el Señor te puede escoger y hacer cosas grandes como pasó con esos pastores humildes ahí tumbados en la calle, cuidando, velando por sus ovejas, y el Señor se les apareció fuerte, ¿verdad? Mandó ángeles para ellos. 16. El 16 quiere decir que tenían que emprender un poquito la búsqueda para encontrar al niño, ¿verdad? Fueron apresurados. Con lo que les había pasado, fueron apresurados y ahí, eso es lo que nos quiere decir el versículo 16. El 17, mi querido amigo, debiera traducirse: y cuando ellos lo vieron a él, los ojos de ellos fueron los primeros que vieron a Jesús después de su nacimiento, además de los de su padrastro y de su madre María. Ellos fueron los primeros, los ángeles les dijeron, y ellos fueron apresurados a ver al niño. Ay, de verdad. Perdóname que de verdad las alergias no me dejan en paz. Y también vemos ahí, hicieron notorio que ellos contaron la experiencia que tuvieron con los ángeles. Ellos iban a ser los primeros predicadores en proclamar su nacimiento. ¿Te das cuenta? Los pastores fueron los primeros en proclamar el nacimiento de Jesús. Como también María Magdalena, vemos en la resurrección de Jesús, María Magdalena fue la primera en verle en su resurrección, y ella fue la primera en proclamar, una de las primeras en proclamar el evangelio de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Proclamar su resurrección. El versículo 18 está claro, ¿verdad? Vamos a pasar al 19. El versículo 19, mi querido amigo, quiere decir que pensaba en ellas casi siempre. Y no es de extrañarse. Esta mujer, la Virgen María, era una mujer muy inteligente y muy lista. Vamos a pasar al versículo 20. Vemos que ellos volvieron a su rebaño, dicen aquí. Volvieron los pastores a sus rebaños. También quiere decir, aquí vemos que también declara que estos hombres verdaderamente conocían al Señor. Por lo tanto, es una de las razones por las cuales los ángeles se les aparecieron a ellos. Los ángeles del Señor no se van a aparecer a alguien que no conoce al Señor, ¿verdad? Vamos a pasar ahora en elección del nombre. Vale, vamos a hablar de ello. Vemos aquí que está en el versículo 21. Quiere decir que sucedió conforme a la ley de Moisés. Se decía que la sangre no podía coagularse. Sí, coagularse bien en un niñito hasta que tuviera 8 días, perdón. Y el nombre Jesús quiere decir el Salvador, ya lo sabemos, ¿verdad? Vamos a pasar a la presentación. Vamos a hablar de la presentación, lo que hicieron para presentar al niño. Bien. El versículo 22, mi querido amigo, vamos a hablar de la presentación.
Vemos aquí que habló aquí en la presentación cuando dicen cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. Aquí habló de los 40 días después del nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Eran los 80 días en el caso de una hija. O sea, cuando nació el niño Jesús, era 40 días y era 80 días si era una niña. Ahora te lo voy a leer porque está aquí en el libro de Levíticos para entenderlo más. Vemos aquí del 1 al 6 en Levítico, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio unas leyes a cumplir. Vemos aquí que habló Jehová a Moisés. Te estoy leyendo Levíticos. Te estoy leyendo el libro de Levíticos, capítulo 12, versículo del 1 al 6. Dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz un varón, será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación será inmunda. Versículo 3, y al 8º día se circuncidará al niño. ¿Ves cómo todo viene ya desde atrás? 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, si era una niña, vemos que eran 80 días, y si era un chico, eran 40 días. Versículo 5, y si diere a luz hija, lo que te estoy diciendo, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. ¿Te das cuenta? Y si lo calculamos todo, da 80 días, como hemos dicho. Versículo 6, y cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Entonces la mujer iba a purificarse, ¿verdad? Esto era para su purificación. Mi querido amigo, a ver, también vemos aquí que le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Todos los primogénitos de los niños varones, le pertenecían al Señor y le fueron presentados como señal de su reclamo legítimo sobre ellos. Entonces, todos los primogénitos le pertenecían al Señor ya directamente, porque era una ley que Dios puso aquí, que lo voy a leer en el libro de Números capítulo 3, versículo 42 hasta 44. Te voy a decir, mira, dice así: contó Moisés como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. O sea, vamos a pasar al 43. Y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. O sea que vemos aquí que Moisés ya los contó, todos los primogénitos, como el Señor le mandó. 44. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, ¿ves? Vamos a pasar ahora al capítulo 18 de este mismo libro de Números. Vamos a leer el versículo 15 y dice: todo lo que abre matriz, ¿ves? Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerá, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima, harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Entonces vemos aquí que los primogénitos los redimían al Señor. Eran para el Señor, le pertenecían a Él. Por eso Jesús pertenecía al Señor, porque Él fue el que abrió el útero, la matriz de María, fue su primogénito. Entonces, como ley, en ese tiempo que vemos aquí en Números y en Levítico, en Números el Señor dijo que le tocaría a Él, le pertenecía a Él, todo primogénito.
Bien, vamos a pasar al versículo 25. Aquí el 25 se refiere solo al primogénito, ¿verdad? Dice, cuando es como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Entonces, al primogénito le habla aquí. Vamos a pasar al 24. El 24, primero te quiero leer el libro de Levíticos 12:8. Mira, dice así Levíticos 12:8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, ¿sí? Uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces vemos aquí que María también necesitó. Porque en ese tiempo se hacían esas expiaciones. Ahora nosotros no lo necesitamos porque tenemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero vemos que María también necesitó limpiarse, ¿verdad? Mira, por eso, mi querido amigo, eso expresa lo que se pudiera ofrecer en lugar de un cordero. En caso que no pudiese disponer del cordero por falta de dinero para comprarlo. María no tenía dinero para comprar un cordero, entonces podía ofrecer esto. Esto nos dice que María y José eran pobres, o sea, ya vemos ahí. Al menos en cuanto a lo que tiene que ver con los bienes de este mundo. No hablamos de pobreza espiritual, hablamos de los bienes de este mundo. Lo que ofrecieron, según está escrito aquí en el libro de Levíticos 12:8, vemos que esto lo ofrecían los pobres. Entonces María y José eran pobres, al menos lo que se trata de la vida física, ¿vale? Los bienes de este mundo. Esto también nos dice que María no era libre de pecado, como afirman ciertas iglesias de que María era libre de pecado, que no pecó, fue inmaculada. No. Aquí vemos que ella también tuvo que presentar. De ser así, mi querido amigo, si ella hubiera sido limpia de pecado, ella no hubiera tenido que ofrecer estos sacrificios por su impureza. Entonces vemos ahí que María también fue un ser humano como tú y yo, sierva del Señor, ¿verdad? También te quiero leer este versículo 24, que lo he estado mirando aquí, mi querido amigo. Vemos en este versículo, perdón que no te he leído el 22. En la presentación del Señor, así como José y María presentaron a Jesús, voy a volverte un poco atrás, presentaron a Jesús, al Señor. Todos los padres, eso es un consejo que os queremos dar aquí, todos los padres deben sinceramente consagrar a sus hijos al Señor. Deben pedirle a Dios constantemente, mi querido amigo, que desde el principio hasta el fin de sus vidas, sus hijos hagan la voluntad del Señor, sirviéndole y glorificándole con absoluta devoción. Esto es un consejo que os quería dar aquí, que nos viene bien a los padres, que tenemos que presentar a nuestros hijos al Señor. Para todos los días de nuestras vidas. Ahora vamos a pasar al versículo 24, vamos a terminar ya con esto. Vemos aquí que un par de tórtolas. La ofrenda de un par de tórtolas indica que José y María eran pobres, como te he leído vamos a leer, porque es lo que decía Levíticos 8 que tenían que presentar. Desde el principio se indicó a Cristo con los necesitados. Te voy a leer el libro de Lucas capítulo 9 versículo 18. Lucas 9, 18 dice así, 58 dice, y le dijo Jesús: las zoras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Amén. Vemos ahí que Jesús no tenía riqueza, lo que son los materiales, los bienes terrenales. ¿Vale? Lo mismo nos dice también en el libro de Mateo 8:20. Entonces vas a ver que Jesús lo repite ahí, Mateo también lo escribió. Pero te voy a leer Apocalipsis 2:9, que esa es la parte que, aunque seamos pobres aquí en la tierra, el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Mira, Apocalipsis 2:9 dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Amén.
Dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tú busca no la riqueza, busca agradarle a Dios aquí en la tierra, mi querido amigo. La riqueza de este mundo queda aquí. Todo lo que luchamos por tener aquí, queda aquí. Pero lo que permanece para siempre es lo que luchamos para tener en el reino de los cielos. El Señor ya nos habla de las riquezas de aquí. Y vemos que María y José no eran ricos aquí en la tierra. No tenían bienes materiales. Jesús tampoco. Pero cuando Jesús vuelva, cuidado. Porque vuelve como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Súper fuerte. Entonces, que Dios os bendiga muchísimo. Esa es la palabra que venía a compartir hoy para la gloria de Dios. Recíbela y léela con más tiempo. Un abrazo grande. Y si Dios quiere, nos vemos mañana otra vez. Hasta luego.